hay toda una idea de concientizar la realidad de las personas, familias y cuidadores que conviven con esta enfermedad. Hemos tomado contacto y quiero agradecer a Fundación Las Rosas, quien nos ha permitido tener el próximo invitado. Él es Álvaro Catanzo, es supervisor de rehabilitación y funcionalidad de Fundación Las Rosas. Álvaro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Álvaro, cuéntenos, esta enfermedad es propia del adulto mayor o también en otras edades se puede adquirir? Esta es una enfermedad que puede afectar a personas menores de 60 años, ¿ya? Pero es más raro. Normalmente es una enfermedad que avanza según la edad del paciente y normalmente la encontramos pasados los 80 años. Y se caracteriza, claro, todos de alguna manera sabemos que se olvidan las cosas. ¿Ese es el principal tema que va complicando a las personas o tiene otras situaciones que también deberíamos tener o advertirlas previamente? No, pueden haber varias situaciones más. No es solo el tema de olvidar algunas cosas. O sea, nosotros siempre, si hay alguna persona ya diagnosticada con Alzheimer, siempre tenemos que evitar preguntarle, por ejemplo, ¿sabes quién soy yo? ¿Te acuerdas de mí? Ese tipo de pregunta va haciendo que en el fondo la persona también se angustie más, porque lo más probable es que dentro de sus recuerdos, en imágenes en el cerebro, sepa que conoce a esa persona, pero no se acuerda. Incluso puede ser ya en una etapa más avanzada del Alzheimer que no reconozca a su propia familia. ¿Ya? Entonces, frente a preguntas reiterativas por parte de ellos, siempre es mejor tranquilizarlos, decirles, no te preocupes, yo me encargo de esto, ¿ya? Pero nunca decirles, ya te lo dije, no te acuerdas, te lo dije hace un minuto atrás, ¿ya? Siempre es mejor repetirlo las veces que sea necesario. Y también hacerle preguntas simples. ¿Tienes frío? ¿Quieres salir? ¿Quieres ponerte la chaqueta azul o la chaqueta negra? ¿Ya? Hay muchas, en el fondo, patologías que llevan a tener, en el fondo, fallo en la memoria, cambio en el comportamiento, desorientación en las primeras fases del Alzheimer, agresividad, ¿ya? Y en las fases ya más moderadas también podemos tener esta repetición de los actos, como les comentaba, la pérdida del reconocimiento de familiares, esta alternancia que existe de repente entre la lucidez y la confusión mental, agresividad, ¿ya? Y el olvido de palabras. Álvaro, esto evidentemente como todo este tipo de enfermedades que están asociadas a la edad, no llegan de un día para otro, van progresivamente apoderándose de la persona. ¿Cuándo ya uno debe ir tomando en cuenta esto? ¿Cuándo uno debe ya tomar atención en cuanto a la aparición de este tipo de patologías? Bueno, lo primero es que la familia se da cuenta, ¿ya? Son algunos signos de alarma. Y lo primero, efectivamente, son estos olvidos episódicos, ¿ya? De repente el familiar está más preocupado que el mismo paciente. ¿Por qué? Porque se genera una angustia también para la familia de darse cuenta de que a esta persona se le están empezando a olvidar las cosas o que se volvió más repetitivo, ¿ya? Pero en el fondo, claro, como dices, esto va avanzando. Ya de repente, ya cuando empiezan olvidos importantes o ya se genera una interferencia funcional, como una dificultad en la realización de labores habituales, ahí es cuando en el fondo ya es bueno empezar a consultar. ¿Ya? Obviamente cuando llegamos a los olvidos peligrosos de dejar el gas abierto, de no cerrar las ventanas o las puertas con llave en la noche, etcétera, o que se puedan perder incluso en algún lugar que ya era conocido, son signos en el fondo de alarma que debemos tener en cuenta para consultar. Esto es
una situación que todo adulto mayor va a llegar a tener en algún momento de su vida o no es así? ¿De qué depende de que una persona tenga Alzheimer o en definitiva no alcance a esta patología? Bueno, hay varios estudios que indican que las personas que más estudios tienen, menos posibilidades o probabilidades de tener Alzheimer también van a tener. Por lo tanto, personas con más educación en el fondo deberían tener o tienen un menor riesgo para padecer Alzheimer, bien digo. Ahora, personas que están ya diagnosticadas con algún trastorno neurocognitivo menor, ya son personas que pueden llegar a tener estos tipos de demencia, ya que la más común es el Alzheimer. Perfecto. Esta es una enfermedad degenerativa que va acompañando los últimos días de la persona, Álvaro. ¿No hay posibilidades de recuperarse de ello? A ver, no es un tema de que uno tenga Alzheimer y uno se pueda mejorar. La verdad es que es una enfermedad degenerativa, pero hoy día sí existen medicamentos aprobados que ayudan quizás no o sea, ayudan a retrasar en el fondo el avance de esta enfermedad. ¿Ya? Todavía no hay ningún medicamento que ayude a combatir en el fondo el Alzheimer o a volverlo a estados iniciales, pero sí hay medicamentos que ayudan a retrasar el avance de este. Estamos viendo imágenes de apoyo ahí a los adultos mayores. Ustedes en Fundación Las Rosas, ¿el porcentaje de personas que tienen Alzheimer es muy alto? Mira, es una pregunta muy difícil porque hoy día el acceso a la red que tenemos como salud mental no es el óptimo, es algo que podríamos siempre estar mejorando. Por lo tanto, hoy día tampoco tenemos el acceso a neurólogos, a psiquiatras o a geriatras, en el fondo, que nos puedan diagnosticar correctamente la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Pero sí asumimos y estimamos que aproximadamente un 50% de los residentes que tienen más de 80 años podrían llegar a tener Alzheimer. Una cifra bastante alta. Alta. Y sin duda, yo tengo esa sensación. Bueno, se ha hablado de esto, Álvaro, mucho. El efecto que no solo en la parte física tuvo esta pandemia, sino también en la parte mental. Y yo tengo, hablando sin tener ningún elemento que así lo pueda probar, pero me da la sensación que enfermedades como esta podrían también agudizarse con todo lo que enfrentamos en estos 2 años y medio y más. Sí, la verdad es que la pandemia y en realidad el encierro nos pegó bastante duro en Fundación La Rosa, y esto lamentablemente por un tema que, como estuvimos en una cuarentena, esto evitó también poder juntar a los residentes con sus familias, ¿ya? Entonces, muchas familias obviamente se restaron de venir a verlos por la posibilidad de transmitir el virus, y esto también provocó en el fondo también un tema de ánimo, ¿ya? Pero más que nada provocó una baja en los deterioros cognitivos. Por lo tanto, los residentes sí sufrieron más deterioros cognitivos que lo que era antes de la pandemia. Pero afortunadamente hoy día, ya 2022, estamos saliendo de la pandemia, esto se ha retomado y se ha recuperado bastante. Hoy día los hogares en el fondo de Fundación La Rosa ya no tienen restricción de visita, por lo tanto hoy día los familiares pueden venir a visitar a sus residentes, a sus personas significativas dentro de los hogares. Muy bien. Lo último, Álvaro, y esto es solo una pregunta de curiosidad. Entiendo que en algunos hogares de adultos mayores, que ahora tienen otra denominación, no aceptan a personas con enfermedades de Alzheimer. ¿Tiene usted antecedentes de eso? Nosotros la verdad es que recibimos
recibimos residentes, nosotros, Fundación Las Rosas cuida a la población más vulnerable, ¿ya? La verdad es que nosotros sí recibimos residentes que tengan patologías de salud mental como Alzheimer. Ellos son los que más necesitan el cuidado. De repente este cuidado no se lo pueden entregar sus familiares en la casa, ¿ya? Y por eso en el fondo postulan a un LEAM, ¿ya? Y dentro de eso LEAM está Fundación La Rosa y nosotros estamos aquí para cuidar a los más desvalidos y a los más desprotegidos. Esa es la misión de Fundación La Rosa. Sí, era solamente para entender que estas personas necesitan un cuidado especial y que por lo tanto se debe también contar con profesionales, con técnicos que sepan entender lo que ellos están enfrentando. Correcto, en Fundación Las Rosas tenemos un programa de salud mental en el cual está integrado esta demencia y otras más en el fondo que existen, todo esto con la misión de poder cuidarlos de mejor manera. Muy bien, Álvaro, agradecer la gentileza de este contacto. Ha sido muy interesante conversar de esto que, claro, rara vez lo subimos arriba de la mesa, pero está tan cerca de que en la familia pueda también existir una patología de este tipo. Muchas gracias y un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes.